Hermano y hermana, ahora yo le invito que busque en la Biblia la lectura del Antiguo Testamento que la encontramos en Jeremías, capítulo 29. Vamos a leer el versículo del 4 al 7. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del que está con nosotros, su Espíritu Santo, que dice así: Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Hermosa palabra para esta tarde. También le voy a pedir que busque la lectura del Nuevo Testamento que se encuentra en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Esta lectura nos habla acerca de Jesús sanó a los 10 leprosos. Y dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dijo: gracias. No obstante, este hombre era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo Jesús al hombre, tu fe te ha sanado. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Qué hermosas lecturas que nos hablan de un corazón agradecido. Hoy yo estoy agradecido. ¿Por qué? Fíjense que acabamos de pasar la pandemia del COVID-19, una enfermedad que al principio no tenía cura. Hoy tenemos unas vacunas que pueden prevenir la enfermedad. El peligro era real. El contagio al acercarse a una persona enferma podía provocar la muerte si se contagiaba. El aislamiento de la persona contagiada era real. No podía acercarse a su familia, a los amigos, a nadie. Muchas personas fueron rechazadas, marginadas, incluso por sus propios familiares. Las recomendaciones pedían guardar distancia al menos de 6 pies, no acercarse a la persona contagiada, no salir de las casas, utilizar mascarillas, lavarse las manos constantemente y utilizar gel antibacterial. Fue un trauma a nivel mundial y un miedo a perder la vida. Óigame, qué difícil es vivir o tener una vida en esas condiciones. Muchos de nosotros estamos agradecidos con Dios por la oportunidad de continuar con vida.
Muchas otras personas, a pesar de tener la bendición de continuar con vida, no pueden reconocer esa bendición y no hay gratitud en sus corazones. Muchas personas están enojadas con Dios porque no pudieron entender la situación, no pudieron entender por qué su familiar tuvo que contagiarse y morir. Y hoy en día siguen en el mundo sin Dios y sin esperanza. En la historia que acabamos de leer, nos dice que eran 10 hombres leprosos, 9 israelitas y un samaritano. El texto no dice si eran jóvenes adultos, si eran adulto mayor. Tampoco dice si eran ricos, si eran pobres. El texto solo dice que eran 10 hombres leprosos, que tenían la misma necesidad, tenían la misma enfermedad, la lepra. En tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad terrible, no había cura. Según la ley del leproso, la persona que se contagiaba con esta enfermedad era obligada a vivir en aislamiento para no contagiar a las demás personas. Debía estar 6 pies de distancia. No podía vivir con sus familiares ni acercarse a sus amigos. Eran marginados y rechazados por la sociedad, por los familiares, por los amigos. Eran considerados impuros física y espiritualmente, porque los judíos relacionaban la lepra con el pecado. Fíjese que esta historia se caracteriza porque Jesús curó a un grupo de hombres al mismo tiempo y de la misma enfermedad. El milagro no sucede inmediatamente, sino que cuando van ellos en camino a presentarse al sacerdote. Al darse cuenta que habían sido sanados, solo uno regresa a darle gracias a Jesús. ¿Por qué? ¿No que todos recibieron la sanidad? ¿Dónde están los otros 9? Hay 2 cosas importantes que están en esta historia: la necesidad y la gratitud. El propósito de Jesús cuando iba a Jerusalén tenía una meta: morir por todos los pecados de la humanidad para ofrecer salvación y vida eterna. Había una necesidad. Esa necesidad era de sanidad, sanidad de la lepra porque no tenía cura. La desesperación era tan grande de estos hombres por su enfermedad que fueron juntos ante Jesús en busca de ayuda. Ellos clamaron misericordia a Jesús y Jesús los vio y tuvo misericordia de ellos. Tuvo compasión de ellos y los ayudó. Se compadeció del sufrimiento, del dolor que ellos vivían física y emocionalmente. Los ayudó. Según el diccionario bíblico, misericordia es sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Pero ¿sabe qué? Los leprosos, ellos perseveraron y obedecieron. No se desanimaron porque Jesús no los sanó inmediatamente. Es más, ni les dijo que los iba a sanar, sino que los envió a presentarse al sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos debían obedecer la ley que estaba. Presentarse ante el sacerdote, quien certificaba que estaban sanos. Ellos tuvieron gran fe en la palabra y en el poder de Jesús. No dudaron. La otra situación que está en la historia es la gratitud.
La necesidad de los 10 hombres había sido suplida. Todos recibieron la sanidad física. Sus cuerpos fueron sanados de la lepra. ¿Pero qué pasó? Al verse sanos, solo uno regresó a darle gracias a Jesús por la bendición recibida. Solo uno regresó a darle gracias. Note lo que hizo. Inmediatamente al darse cuenta que había recibido la sanidad, glorificó a Dios. Testificó que Dios lo había sanado, lo había salvado y quería que todos conocieran de la misericordia y del amor de Dios. Reconoció que Jesús le había perdonado sus pecados. ¿Por qué? Porque los judíos relacionaban la enfermedad con el pecado. Al verse sano, ¡wow! Jesús me sanó, pensó. También adoró a Jesús. Se postró sobre su rostro y los pies de Jesús. Lo hizo con gran humildad al reconocer el poder de Dios a través de Jesús. Esta persona de origen samaritano no conocía de Jesús, pero había escuchado los milagros que hacía. La seguridad de la salvación quedó confirmada cuando Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Este hombre recibió la sanidad y la salvación. Fue la sanidad espiritual, es decir, él quedó sano de su alma, quedó sano de su corazón. Y fue esa sanidad la que lo hizo que reconociera la salvación y el perdón de sus pecados. Y por eso regresó a Jesús a darle las gracias, porque su corazón se llenó de gratitud. Pero ¿qué pasó con los otros 9? ¿No dieron gracias a Dios por la bendición recibida? ¿Regresaron al mundo, a la vida que tenían antes? Ellos no experimentaron la seguridad de la salvación que recibió el samaritano cuando Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Porque estos otros 9 hombres se quedaron solo con la sanidad física. No regresaron a Jesús, no hubo gratitud en ellos. Es decir, ellos recibieron la sanidad de su cuerpo, pero su corazón seguía enfermo. Cuando una persona recibe la sanidad completa, es decir, física y espiritualmente, su corazón se llena de agradecimiento. Por todo da gracias a Dios cada día. No solo al recibir la bendición, reconoce la misericordia y el amor de Dios a diario. ¿Qué pide Dios de nosotros? Dios pide de nosotros que oremos clamándole sanidad física y sanidad espiritual. Que sane nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay miles y miles de personas que están físicamente sanos, pero su alma está enferma. No pueden perdonar, hay mucho resentimiento, hay odio en sus corazones, siguen viviendo en el pasado, siguen viviendo en las ofensas que le hicieron hace años, y esa situación no les permite ver las bendiciones de Dios cada día. Un corazón sano agradece a Dios cada día. Un corazón lleno de agradecimiento le dice: gracias, Señor, en todo momento. Dios pide de nosotros que vengamos cada domingo a la iglesia a decirle: gracias, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido esta semana. Dios quiere que vengamos a ofrendarle cada domingo por la bendición del trabajo que nos ha dado en toda la semana. Y esta ofrenda la damos en señal de agradecimiento. No es una obligación. Un corazón agradecido
devuelve a Dios lo que le pertenece y mucho más. Otra cosa que Dios pide de nosotros es que clamemos en grupo por las diferentes necesidades, por las diferentes enfermedades. Fíjese que este grupo recibió sanidad, todo el grupo. Tenían algo en común, tenían una enfermedad. También Dios pide de nosotros que caminemos en fe y en obediencia. Jesús no le mencionó nada a los hombres acerca de la sanidad que iba a hacer. Les pidió que cumplieran con la ley, que fueran a presentarse al sacerdote, y en el camino Jesús obró el milagro en sus vidas. Mira qué hermoso. Fíjese que como pastores nos enseñan a hacer un examen de conciencia a diario. Cada día debemos terminar reflexionando en qué momento del día vimos la misericordia y el amor de Dios en lo que hicimos. Y también nos piden darle gracias a Dios al menos por 3 cosas diariamente. Es tan hermoso poder hacer una lista de todas las bendiciones que hemos recibido y decirle, gracias Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Fíjese que no es fácil hacer ese examen de conciencia diario. Requiere tiempo en medio de tantas ocupaciones. Requiere trabajo y valorar las bendiciones que recibimos de Dios cada día. Debemos de tener la plena confianza y seguridad de la salvación y de nuestros pecados que Dios los ha perdonado a través de su Hijo Jesucristo. Esto nos hace vivir en agradecimiento. El texto de hoy dice que solo uno de ellos regresó. Viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz, se postró ante Jesús, dándole gracias. Porque estaba agradecido que Jesús había sanado su cuerpo y había sanado su corazón. Pero Jesús se preguntó, ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9, dónde están? Esa misma pregunta se puede hacer Jesús hoy en día. Hoy domingo, 9 de octubre, sané a 10 personas, pero solo uno regresó a darme la gracia. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde está María? ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está Juan? Santiago. Después que hice el milagro de sanidad en ellos, después que les di bendiciones, ¿dónde están? Esa pregunta Jesús se la sigue haciendo. Hermano y hermana, ¿por qué estamos agradecidos con Dios? Sería muy bueno que cada día usted haga una lista de al menos 3 cosas por las cuales darle gracias a Dios cada día. Un corazón sano se llena de agradecimiento y un corazón agradecido le dice todos los días, gracias Señor, porque puede ver las bendiciones que Dios le da cada día. Amén.
Ven